del tema de biología, el cual abarcaremos lo que es la célula, abarcaremos también lo que es el microscopio, ¿sí? Para nosotros iniciar con el tema número 2, debemos tener claro qué es el microscopio y cuál es el funcionamiento de él, puesto que a partir de allí es donde empieza la historia de lo que es la célula. Para saber un poco más de lo que es el microscopio y su historia, vamos a ver la siguiente presentación. Debemos iniciar con lo que es la teoría celular. Cuando hablamos de teoría celular, iniciamos con lo que es la historia del microscopio. Y es que la historia del microscopio arranca desde aquel científico que se da en estudiar esas pequeñas partículas que hay dentro de un ser vivo. Escuchamos que todo ser vivo está conformado por células, que las células madres, que las células cancerígenas, pero muchas veces desconocemos a qué hace énfasis eso directamente. Para estudiar este tipo de organismos, ¿sí?, que conforman el ser vivo, debemos utilizar lo que es el microscopio. Y es que este instrumento o este aparato que se utiliza en el área de biología tiene su historia. Arrancamos en el año 1665, donde Robert Hooke, a través de un pequeño eh, ser vivo, ¿sí?, a través de algo llamado corcho, empieza a hacer un pequeño corte muy fino donde observa algo muy parecido a un panal de abejas. Y él, en vista de que no sabía qué nombre recibía este panal de abejas, que según él fue la forma de él describirlo, le coloca o le asigna el nombre de célula. A partir de allí empieza a darse lo que es la utilidad del microscopio y a su vez empieza a nombrarse esa partícula, célula. En 1677, Anton van Leeuwenhoek empieza a utilizar lentes de aumentos elaborados por él mismo, donde empezó a observar lo que eran los glóbulos rojos, los espermatozoides, fibras moleculares, partes internas a lo que es el ser humano. Y estas las hace muy similares o las empieza a tener mucha similitud con lo que hablaba Robert Hooke. En 1831, Robert Brown empieza a observar lo que son las células vegetales. Y cuando hablamos de células vegetales, es aquello que hace o que forma parte de lo que es la planta. Allí empieza a ver partículas esféricas que son más densas que lo que nosotros conocíamos. Pero, ¿qué pasa? Dentro de esta partícula que él conoce como célula, empieza a ver que dentro de ella hay algo que le llama más la atención. Algo, una partícula que es más fuerte, que se tiñe más y que se ve con más profundidad. Y por eso a esto le llama a él núcleo. En 1838 y 1839, Matías Leide y Teodoro Schwann sostuvieron que todos los seres vivos, tanto animales como vegetales, estaban formados por células. Y es que cuando hablamos también de glóbulos rojos y hablamos de espermatozoides y hablamos de que los músculos, dentro de los músculos están constituidos por células. Esta afirmación constituye lo que actualmente se conoce como la síntesis de la línea o de la teoría celular. A partir de allí, Rodolphe Bisch estableció que toda célula debe provenir de otra célula ya preexistente. Es decir, ahí es donde nosotros entramos a conocer y escuchamos que una célula muerta, pero es que de esa célula muerta proviene otra célula que ya existía antes. Este aspecto, como le dice acá, este aspecto constituye la unidad e origen de todo ser vivo. Actualmente, la teoría celular es resumida en tres aspectos. El primero, donde habla que todos los seres vivos están constituidos por células. Es decir, que la célula representa todo lo que es la unidad anatómica y fisiológica de todo ser vivo, y que a su vez es capaz de desarrollar todas las funciones metabólicas dentro del organismo, sea organismo vegetal o sea organismo animal, que por lo tanto va a constituir la unidad fisiológica de todos los seres vivos. Entonces ya vamos uniendo unidad anatómica, ahora hablamos de una unidad fisiológica. Pero por último tenemos que la célula procede de otra célula,
por división de las mismas. Allí, esto de la división de la célula va a ser el tema número 3, por lo que tanto constituye la unidad genética de todo ser vivo. En resumido, la teoría celular nos abarca o nos indica que la célula, esa palabra que en 1800 fue descubierta por Robert, esa célula es identificada como la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos, desde un microorganismo hasta el ser humano que viene siendo el hombre. Ahora, para llegar a esa conclusión y poder observar estos micropartículas que no se ven a simple vista, se utiliza o fue inventado en 1530 el microscopio, donde es el instrumento utilizado para ver eh, microorganismos y ver objetos que no se pueden ver a simple vista. En 1655, Robert Hooke ideó el primer microscopio compuesto, en el cual se empleaban dos sistemas de lentes para mejorar la capacidad del aumento visual. A medida que han pasado los años, este microscopio, este instrumento del área de biología y de las otras áreas de la misma, ha ido mejorando, lo que ha llegado a que un microscopio puede ser, lo podemos conectar hasta con una computadora y podemos observar desde allí eso que está puesto dentro de él. Entonces podemos definir el microscopio como un instrumento óptico que se utiliza para aumentar o ampliar las imágenes de objetos y organismos que no son observables a simple vista. Esta sería la definición básica y concreta de lo que es el microscopio. Ahora, existen diferentes tipos de microscopios, pero esos microscopios van a ser en función a lo que se necesite y en el área que se necesite. Por ejemplo, no podemos decir que un microscopio es el mismo que utilizan en un colegio, en una universidad, algo básico, al microscopio que necesitan cuando están en un laboratorio químico. Ya sabiendo y conociendo sobre el microscopio y la teoría celular, es importante avanzar en lo que es el tema de la célula, conociendo también que la célula, como decíamos anteriormente, era la unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo. Vamos entonces a lo que es la célula, el tema como tal, número 2 de nuestra materia. Entonces, decimos que el cuerpo de todo ser vivo está constituido por billones de células. Desde el microorganismo más pequeño y el que menos conocemos, él está constituido por células. Estos organismos formados por una célula, es decir, ejemplo, en el caso de las bacterias, van a recibir el nombre de unicelulares, mientras que los organismos como el ser humano, el hombre, las plantas, los animales, están formados por más de una célula. A este tipo de organismos nosotros los vamos a llamar pluricelulares. En conclusión, ¿qué decimos? Que la célula viene siendo unidad anatómica, fisiológica y genética de todo ser vivo, y que a su vez, dependiendo de la cantidad de células que tenga el organismo, pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Es importante saber cuáles son las formas y tamaños de la célula. No hay una forma específica ni un tamaño específico. Por ejemplo, en la forma de la célula es muy variada. Tenemos, por ejemplo, las células epiteliales, tenemos los glóbulos rojos que tienden a ser circulares, tenemos la forma de la neurona, las células musculares, las células conjuntivas, el espermatozoide, los glóbulos rojos y las células hepáticas. Si observamos todos estos ejemplos, vemos que las células son de diferentes formas. Es decir, que esa forma va a estar relacionada con su actividad. Se dice que cuando son libres se considera que tienen forma ovoide o esferial, como lo son los glóbulos rojos. Y cuando viven asociadas con otras células pueden ser poliédricas, es decir, puede ser un ejemplo las células epiteliales. Por ejemplo, aquí también nos dice
tejidos vegetales, cúbicas como el tejido epitelial, aquí lo tenemos. También tenemos las estrelladas y alargadas, como es el caso de la neurona, estrellada y alargada. En el caso del tamaño, la célula generalmente es muy pequeña y por eso es que se necesita el microscopio. La célula eh, se pueden ver, ahí existe un solo objeto que se puede ver a simple vista y que se puede asimilar a una célula, como es los huevos de las aves, entre los cuales se distingue el huevo del avestruz, que es la célula animal más grande que se conoce. Este es uno de los ejemplos más vistos y más llamativos. El tamaño de una célula, el más grande, puede ser el huevo de las aves. En este caso, el huevo del avestruz. En conclusión, la forma y los tamaños de las células van a depender de su actividad y de lo que va a hacer esa actividad y de dónde se va a ella encontrar. Asimismo, tenemos que tener conocimiento que las células se dividen en dos: las procariotas y las eucariotas. Cuando nosotros hablamos de las procariotas, nosotros nos referimos a esa forma de vida antigua. Estas células no se observan, solo se observaron en los organismos de los reinos Archaeobacterias, Eurobacterias. Estos son organismos del reino, ¿sí? Que forman los reinos de la naturaleza. Ya son células muy antiguas, mientras que las células eucariotas son aquellas que tienen un núcleo definido, que va a estar cubierto por un citoplasma, que va a estar con una barrera, ¿sí? Que va a ser llamada membrana plasmática y que a su vez va a estar conformada por ciertos otros organelos que van a tener una función específica. ¿Qué va a pasar? Dentro de las células de procariotas tienen diferentes características. Por ejemplo, una de ellas nos dice que el tamaño puede ser entre 1 a 15 nanómetros. No poseen núcleo definido y por lo tanto el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Puede ser, una de estas son las bacterias. Poseen una pared celular externa que recubre la membrana, que vendría siendo lo verde. Presentan organismos citoplasmáticos muy sencillos, como son los ribosomas. Su reproducción puede ser sexual o parasexual y a veces presentan cápsulas. Cuando hablamos de cápsulas es a eso que nos referimos, que por allí los doctores nos dicen, es que la bacteria está encapsulada y no puede, por ejemplo, allí es cuando entran los antibióticos. El antibiótico pasa 3, 4 días y no vemos mejora. Es porque ya la bacteria se encapsuló, puso una capa, una cápsula que la hace más resistente a ese antibiótico. Y es cuando empiezan a hacer el cambio de medicamentos para conseguir el medicamento apropiado para romper tanto la cápsula como la bacteria. Estas serían las características de una célula procariota. Ahora, cuando hablamos de una célula eucariota, solamente con la pura imagen, con la pura forma, ya vemos que son muy diferentes. El material genético de este tipo de células se va a encontrar dentro del núcleo. En este caso viene siendo lo amarillo. El núcleo se encuentra separado por un citoplasma, por una membrana nuclear. El citoplasma de una membrana nuclear que viene siendo como una barrera. Presenta una gran variedad de organelos. Entre ellos tenemos las mitocondrias, tenemos el aparato de Golgi, que por acá lo tenemos los retículos endoplasmáticos, sean lisos o sean rugosos, tenemos los ribosomas, tenemos cloroplastos. Ojo, el cloroplasto es un organelo netamente de la célula vegetal. Más adelante veremos el porqué. Son más grandes y de estructura más compleja que las células procariotas y se reproducen y se dividen por medio de la mitosis y de la meiosis. En el caso de las células eucariotas, se pueden dividir y contener carga genética. Es decir, este tipo de células son las que van a aportar siempre la carga genética y que van a ser divididas en el caso de, por ejemplo, meiosis, en el caso de los espermatozoides y o los ovarios, y la mitosis, los demás células del cuerpo humano. Anteriormente hablaba
y les mencionaba sobre las células vegetales y animales. Y es que dentro de las células eucariotas existe una subclasificación. Y dentro de ellas está la célula animal, que es la célula que poseemos nosotros como seres humanos, es decir, el hombre y los animales. Y las células vegetales son aquellas que van a conformar o se van a encontrar únicamente dentro de las plantas. Una de estas características es que, por ejemplo, la célula animal va a caracterizarse por poseer centriolos y abundantes organelos. Dentro de ella no va a poseer una pared celular ni de cloroplastos. ¿Por qué? Porque los cloroplastos únicamente son organelos de las células vegetales. Es decir, ese cloroplasto es la que va a hacer o va a lograr llevar el proceso de fotosíntesis. También dentro de la célula vegetal podemos encontrar una vacuola central y también podemos decir que son propias de las plantas y de los tejidos vegetales. En conclusión, tenemos dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas, pero dentro de las eucariotas tenemos una subclasificación, en este caso la célula animal y la célula vegetal. Ya teniendo conocimiento sobre esto, debemos saber que esta célula o toda célula va a tener fundamentalmente tres partes, lo que va a ser la membrana plasmática, el citoplasma y los núcleos. Estas son las tres partes fundamentales. Vamos a ir desarrollando una a una. La membrana plasmática es una membrana que va a estar en la superficie de todas las células. Esta membrana es la barrera principal que establece lo que puede entrar y lo que no puede entrar en ella. ¿Qué va a hacer? Ella va a estar constituida fundamentalmente por proteínas y lípidos y en poca proporción va a estar los carbohidratos. Es la primera barrera que vamos a conseguir en la célula. Posterior a ella vamos a encontrar lo que es el citoplasma. Dentro del citoplasma nosotros vamos a encontrar lo que es el núcleo y los demás organelos. ¿Qué va a pasar? El citoplasma se distingue en dos partes. La parte externa, que limita con la membrana plasmática y se denomina ectoplasma. Y la parte interna, que limita con el núcleo y se denomina endoplasma, o sea, fuera y dentro de ella. Dentro del endoplasma están situados los organelos, como los que nombré anterior. El retículo endoplasmático, que puede ser liso o rugoso. Va a estar también el complejo de Golgi, los ribosomas, los lisosomas, la vacuola, mitocondrias, cloroplastos y microtúbulos. Recordando que los cloroplastos solamente y únicamente van a estar en la célula vegetal. Y tenemos lo que es el núcleo. Este núcleo es donde se va a encontrar la mayor parte del material genético. Dentro de él vamos a encontrar todo lo que es la parte genética del ser vivo. Decimos también que es una estructura subcelular, considerada como la base molecular del almacenamiento, replicación y transcripción del material hereditario, es decir, lo que anteriormente les estaba diciendo. ¿Cómo está constituido este núcleo? Este núcleo está constituido por una membrana nuclear, por un nucleoplasma, el nucleolo y los cromosomas. Los cromosomas son los que van a llevar la información genética. Los cromosomas lo vamos a ver más adelante en el siguiente tema cuando tengamos que hablar de lo que es la división celular. Un ejemplo donde podamos observar lo que es la, el- la célula o las tres partes fundamentales de la célula es un huevo. Imaginémonos un huevito que lo colocamos dentro de una taza, ¿sí? Lo que viene siendo la clara, él va a ser el citoplasma. La yema va a ser, en este caso, el núcleo. Y esa parte, esa barrerita, esa telita muy finita que conseguimos alrededor del huevo, va a ser la membrana. Esas son las tres partes y el ejemplo más claro para observar la estructura fundamental de la célula. Es importante saber que dentro de la célula también existen temas muy abocados a lo que es el cáncer, ¿sí? Y es que la célula es la principal para muchos estudios
es donde se hacen demasiados estudios y se han determinado diferentes enfermedades. ¿Qué más podemos hablar sobre lo que es la célula? La célula viene abarcando diferentes eh, ramas de la biología, porque si hablamos de células para la parte de vegetal, tenemos que estudiarla muy bien, y si hablamos en la parte de las bacterias, tenemos que enfrascarnos. Entonces, creo que esta ha sido nuestra clase el día de hoy, algo muy resumido, donde la clase, la actividad número 2 va a consistir en la realización de un mapa mental, donde vamos a estudiar más a profundidad los organelos que se encuentran en el endoplasma. Allí van a realizar un mapa mental con los parámetros establecidos para ir estudiando qué función y qué es cada uno de estos. Cualquier duda me pueden escribir. Hasta luego.